Hola, ¿cómo andan? En esta oportunidad les quiero mostrar cómo hacer cortes rectos con regla, que le pueden dar diferentes utilidades para hacer algún tipo de fondo, alguna guarda. También, como vimos en videos anteriores, pueden utilizarlos para hacer hojas o pétalos, cortando dos esquinas opuestas y redondeándolas, o para hacer círculos, también que vimos en algún otro video. Así que a continuación les muestro cómo hacerlo. Entonces, para realizar estos cortes rectos vamos a necesitar alguna regla. Las más duraderas siempre son las de acero inoxidable, las de metal, ya que las de madera, las de plástico se van desgastando, ¿sí? La herramienta se empieza a trabar con el tiempo. Pero las de metal son bien finitas, entonces a veces me gusta utilizar las de madera que son un poquito más gruesitas, ya que la herramienta genera mejor tope, ¿sí? Mejor guía. Y les voy a mostrar un tip, un truquito, que yo coloco una banda de goma eva por atrás para que no se deslice la regla, ¿sí? Yo tengo que hacer buena presión hacia abajo y buena presión con el cortante. Entonces, para evitar que se me esté deslizando demasiado, ayuda. Entonces, con un marcador indeleble para que no se me estén borrando las marcas, en lo posible finito, voy a ir marcando la separación que yo le quiero dar a estas piezas. En este caso va a ser de 2×2. Y así de todos los lados. En este caso no hace falta que yo marque todas las líneas, que las dibuje, pero les voy a mostrar una a modo de ejemplo para que se note un poquito más. En este caso voy a utilizar un cortante de vidrio tipo lápiz, le voy a colocar un poquito de lubricante, voy a utilizar del lado más grueso la regla y lo que tienen que tener en cuenta es que la ruedita está en el medio y hay 1,5 milímetros, casi 2 milímetros de separación de un lado y del otro, y yo voy a hacer tope con la regla, entonces tengo que tener en cuenta esa separación. Entonces no voy a colocar la regla bien pegadita a la línea porque si no el corte va a salir 1,5 milímetros más adentro, ¿sí? Entonces voy a separar la regla de la línea. Recuerden que con el cortante tipo lápiz hago presión hacia abajo, coloco la herramienta bien recta, ¿sí? No hace falta que empiece tan al borde ni termine tan al borde. Sostengo, hago presión hacia abajo con la regla, ¿sí? Y me apoyo sobre la regla, ¿sí? Entonces ahí sí salió el corte sobre la línea. Voy a ir haciendo lo mismo. En este caso, como yo apoyo la regla y no me queda tan firme para sostener, doy vuelta para trabajar más cómodo. Ahora voy a girar. Vamos a utilizar el otro cortante, el anatómico, ¿sí? Que lo agarraba así, y voy hacia adelante. Es más práctico ir hacia adelante. También tengo que tener en cuenta los milímetros de separación. No colocarme sobre la marca, sino separadito. Sostengo bien. Estas separaciones las hice un poco más juntitas. Entonces, primero marco todos los cortes y ahora sí voy a ir a separar. Con la pico de pato, el tornillo hacia arriba. No hace falta que meta la herramienta hasta el fondo, sino que solo con el extremo y en dirección al corte, con la otra mano sostengo del otro lado y separo. Y voy del medio hacia afuera. ¿Ven? Acá lo giro, me voy a colocar de uno de los lados en dirección al corte y separo, ¿sí? Siempre del centro hacia afuera. Separo. Separo. Siempre de más grande a más chiquito. Y vamos a mostrar algunos cortes más chiquitos que hago lo mismo.
del centro hacia afuera, del centro hacia afuera, rectangulitos de 2 por 1. Dejo siempre los cortes más chiquitos para lo último. Y así sigo separando todos los cortes. Entonces ahí tenemos estos cuadrados, estos rectángulos. Ojalá que les sirva. Hasta la próxima.